insisto, el monoteísmo marca una ruptura con los dioses con formas humanas, con formas animales anteriores al monoteísmo, con seres finitos o infinitos que todas las tradiciones y culturas tenían, porque, insisto, yo llevo lo de Nietzsche hacia el fenómeno monoteísta, pero si quisiéramos ir más atrás, la relación del hombre con ideas divinas y divinidades es mucho más antigua todavía, y mucho más profunda de estudiar. Pero si nos quedamos solamente con el fenómeno monoteísta, cuando surge, según la historia sagrada con Abraham, según la historia bíblica, en algún punto de lo que hoy día sería Irak, actualmente se llama ¿Sería qué, Irak, perdón? de lo que, en algún punto de lo que hoy día sería Irak. En esa zona, ¿no? Que coincidentemente surge en un área La que antigua Mesopotamia, ¿te refieres, no? absolutamente, que era una zona La próspera, ¿no? Sumeria. Y que permite Ujú. y nos permite filosofar. Cuando tenemos el Sí, estómago lleno, podemos pensar sobre cosas trascendentes. Y estas ideas trascendentes que vienen de la mano del fenómeno monoteísta, evidentemente uno se da cuenta que vienen a hacer una ruptura con el mundo del pensamiento mágico, con el mundo donde se nos pedían cosas irracionales, el mundo del dogma, donde habían cosas que eran porque sí, y viene el sí. monoteísmo a permitirnos cuestionar. Y de hecho la historia sagrada, que es incomprobable, yo sé que no puedo comprobar que Abraham existió, pero la historia sagrada nos dice que Abraham regatea con Dios. ¿Mm? No estoy diciendo que sea prueba de ninguna cosa, estoy diciendo que aparece un Abraham que regatea con Dios. Un Moisés Sí. al cual se le propone un proyecto y tiene la facultad de acogerlo o dejarlo. Ya no es el Dios antiguo de sociedades antiguas, ¿cierto? Politeístas, de pensamiento mágico, que pedía corazones y pedía sangre. Al contrario, vemos progresivamente que se elimina el sacrificio humano, aparece ahí el cuasi sacrificio de Itzhak, que no se concreta, posteriormente, ¿cierto? Se pasa del sacrificio animal a la oración, a la meditación, al sacrificio de labios, se hace todo un trabajo. Es un cambio constante. Entonces, por un lado no soy ateo, porque cuando el ateo me increpa diciéndome que la Biblia está llena de contradicciones, yo le digo, hay una tesis que se llama la hipótesis documentaria, que no es ninguna cosa, es algo estudiado, es algo que se... Diríamos, Leonardo, perdón que te interrumpa, ¿eres agnóstico? ¿O se No, no, no. acercaría más a lo que tú eres? No, yo soy una persona digamos, soy una persona judía, pero no tengo ideas teístas convencionales porque soy una persona estudiosa. ¿Mm? Entonces, ¿Eres lo que deísta? me, ¿Deísta con D de dedo? ¿Te declaras deísta entonces? no, tampoco. No me declaro una persona estudiosa, muy respetuosa de la cultura y tratando de entender cómo surge esto y tratando de ponerme en la mentalidad de aquella época, lo cual es sumamente Ok. difícil. Eh, Una pregunta, Leonardo, entonces, en base a lo que nos comentas. Entiendo que tú dices que no te cierras a la creencia de una deidad, sin embargo, pones en tela de juicio ciertos eventos históricos o bíblicos, entre comillas, porque no puede existir una veracidad total. ¿Está correcto? claro, o sea, a diferencia del panel anterior, la escritura no puede ser considerada una fuente infalible para responder todas las preguntas que no son estrictamente sobre temas de fe. Y a mí me da la impresión de que hay un grupo de personas que intenta explicar todos los fenómenos del mundo, del universo, con la escritura. Y creo que ahí uno Ok, se queda corto. ¿M? Y por eso que sí, encuentro que es importante recurrir a la crítica bíblica, cosa de lo que uno vaya a afirmar tenga efectivamente un fundamento. Entendamos que es un sí, texto que está escrito en muchos idiomas distintos al nuestro. En el caso del texto fundante, la Biblia hebrea, al menos, ¿cierto? En hebreo y en griego, griego koiné, pero luego el Nuevo Testamento está escrito en otros idiomas, hasta arameo por ahí. ¿M? Y de pronto siento que está la tentación, sobre todo en el mundo cristiano, de agarrar los textos bíblicos, leer la traducción a español y creer que entiendo completamente lo que está diciendo un versículo, un pasuk, un perec, un capítulo, ¿cierto? Absolutamente sin profundizar en lo que han dicho los eruditos sobre eso. Entonces, soy un defensor de la erudición, soy un defensor de la sí. interpretación. El texto es interpretable, Un, un- de un consecuencia tiene más de una filólogo, visión. un filólogo del siglo XXI prácticamente. Y absolutamente, y lo otro, sin ser protestante, adhiero totalmente a lo propuesto por Berghausen, que identifica en el texto
al menos cuatro tradiciones distintas que nos cuentan la misma historia, pero con percepciones distintas. Uno nos muestra un Dios más acercado al atributo de Din, de justicia, otro al atributo de Gesed, de misericordia, pero es el mismo Dios. No podríamos decir que es un resabio politeísta. Es, en realidad, lo que yo propongo siempre es que realmente cuando caemos en el estudio teológico pensamos que se trata mucho de especular sobre Dios, ¿no? Yo creo que se trata más de pensar en qué escala evolutiva estamos nosotros y qué es lo que nosotros decimos sobre Dios hoy día. ¿M? Eh, y cómo eso se conecta con lo que otras generaciones han dicho y han entendido, y qué puedo rescatar de aquello y qué definitivamente no va con nuestra generación. Creo que el monoteísmo es un proyecto civilizatorio, de consecuencia es progresivo, en la misma historia sagrada se nota, como te decía, ¿cierto? Va a sacrificar Yitzhak, no lo hagas. Luego viene el sacrificio animal, que toma gran parte del texto del Antiguo Testamento. ¿M? Y luego de eso nos damos cuenta que viene la época de los profetas, en el resto del Tanaj, de la historia sagrada hebrea, y los profetas dicen que Dios ya no quiere sacrificio. Yo me pregunto, ¿es Dios que está cambiando de opinión cada 100 años? ¿O somos los seres humanos que vamos cambiando nuestra mentalidad? Y que eso es Buena válido, porque observación. son nuestros niveles de comprensión. Y cierro con esto. Por ahí alguien citó a Jeremías 3:33, al profeta Irmiao, y quiero Sí. dar, yo vine a dar datos, yo no tengo certezas ni ninguna cosa. Soy una persona que estudia y a medida que va descubriendo cosas voy tratando de conversar en buena ley. Como te digo, tengo una postura ecléctica, pero no me gusta ni cuando ateos ni cuando religiosos vierten pseudo argumentos, porque encuentro que no va con nuestra época. Estamos en la época de los papers, hay que fundamentar, hay que Pero ¿tú ser un crees en poquito Dios, más. Leonardo? ¿Tú crees que existe un Eh, Dios, una deidad? ¿Tú crees? Yo creo en Dios como concepto y soy un defensor del proyecto monoteísta. Una pregunta Como también, esto está interesante y creo que se va a enriquecer más el tema. En base a lo que has estado comentando, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees entonces que no existe una verdad absoluta en el mundo? yo creo que Es, la es verdad, relativa la verdad para ti, perdón, es relativa para ti la verdad entonces. yo creo que la verdad absoluta es una idea más griega que semítica. Te lo digo textual. Es más griega que semítica. Yo creo que la visión semítica es un poco más humilde. Date cuenta de todas las secciones en la escritura que poéticamente se nos dice que el hombre es muy pequeño frente a Dios, al universo. No creo que se trate tanto, ¿cierto?, de si existe o no existe una verdad absoluta. Creo que nuestro conocimiento es limitado y está condicionado. Y por eso es que nosotros tenemos que ser, antes que creyentes, estudiantes. Ese es el principal valor que debe atesorar cualquier persona que se sienta no solamente dentro de una iglesia, una religión o un movimiento en particular, sienta que de cierta forma es parte de un proyecto mayor, que es parte de la evolución del pensamiento humano, que es haber abandonado el pensamiento mágico, como dice Levinas, y haber pasado al pensamiento monoteísta, que justamente fue el fundamento principal de la cultura occidental. Entonces, lo último que te quería compartir como dato, se citó a Irmiao, a Jeremías. Jeremías, según por ahí tenemos un autor importante, Jaspers, un autor alemán, eh, es un profeta de la era axial. En la misma época en que escribe Jeremías este lindo versículo de eh, pídeme, clama a mí, y yo te mostraré cosas grandes que nunca viste, estaba empezando a predicar o a enseñar Confucio. Empiezan a aparecer otras personas que empiezan a hablar de religión, de teología, en otras religiones, en otras corrientes de pensamiento. Es una época de despertar, estudienlo, se llama la era axial, lo que propone este filósofo, una época en que hay un despertar, aparentemente por cosas evolutivas, parece que nuestro cerebro estaba más eh, dispuesto y preparado para poder acceder a ciertos conocimientos o ciertas ideas o llegar a ciertos consensos sociales. La religión en gran parte por mucho tiempo fue parte del consenso social colectivo, eso no hay que negarlo. Fue parte fundamental de cómo se estableció una sociedad, cómo se creaban las leyes, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos que replantearnos eso. ¿Cuál es nuestro consenso frente al fenómeno religioso? ¿Qué es lo que esta generación tiene para decir sobre Dios?
qué puede rescatar del pasado y qué ya no va con la forma evolutiva en la que pensamos nosotros. Y lo más importante, ¿quiénes van a ser los Irmiaus de nuestra época? ¿Quiénes van a ser los Jeremías de nuestra época? Los que van a poder decir algo fresco, relevante, significativo y fundamentado a la generación actual, una generación que naturalmente demanda mucho más que la generación de la era axial, pero que no nos debe asustar, porque el desafío es justamente eso. Monoteísmo y progreso están de la mano y nosotros tenemos que estar preparados para esta bolita de nieve que va a seguir creciendo y es natural tener cada vez más preguntas. Lo importante es poder cada vez ir también estudiando más para tener más respuestas. Eso es lo que quería aportar yo humildemente. Perfecto. Leonardo, me gustaría enriquecer todavía más aún tus observaciones para la audiencia que está aquí escuchándonos. Decir lo siguiente, bueno, en respecto a la verdad si es relativa, para filósofos destacados tales como Aristóteles, Platón, Descartes, la verdad siempre fue un problema, precisamente por la definición qué es la verdad. Fue tal esta influencia griega, ahorita que hablabas de los griegos, que inclusive el pueblo judío y el pueblo romano, el imperio romano, se contaminó, hablando entre comillas, con este pensamiento y esta filosofía acerca de qué era la verdad, de tal manera que Jesucristo, antes de ser crucificado, según leemos en la Biblia, cuando lo estaban acusando, lo presentan ante un prefecto de Roma que estaba en la región de Judea, hablo de Poncio Pilato, y él le dice, oye, ¿no ves lo que se están diciendo de lo que te acusan? Y Jesús dice, para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. A lo que Pilato, influenciado por lo que comentaba de la verdad y sobre todo esta corriente filosófica griega, dice, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Más adelante en Juan 14, aquí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Jesús hace una aseveración o es el más loco esquizofrénico que ha existido a través de la historia o Jesús afirmó ser con mucha convicción quién era. Y dice él, textual, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, la verdad no es un concepto bajo el cristianismo bíblico o sobre todo sobre la Biblia y las afirmaciones de Jesús, sino que la verdad es una persona y la verdad es absoluta. Y citando a un filósofo llamado Jean-Paul Sartre, también una mente brillante de su tiempo, decía él que para asegurar que una verdad sea absoluta se necesita un punto de referencia infinito. En lo particular, en mi punto de vista, de acuerdo a eso que él comenta, para mí ese punto de referencia es Dios, porque, bueno, tú puedes ser escéptico, tú puedes ser agnóstico, tú puedes ser ateo, pero no puedes vivir así para siempre. El hombre tiene que buscar, sí, o indagar, o especular, o filosofar por lo menos de dónde viene, cuál es su propósito y cuál es su destino, porque si no, como dijo un escritor ruso, quien fue en su tiempo ateo y comunista en la Unión Soviética, Fyodor Dostoyevsky, dijo, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces caemos en un problema, como decía otro filósofo llamado Albert Camus, la filosofía del absurdo. No sé si has escuchado acerca del mito de Sísifo, Leonardo, donde pues en realidad nada tiene sentido. Por lo menos para tu servidor he encontrado las respuestas en las escrituras y sobre todo en la fe en el Hijo de Dios, no porque sea algo netamente subjetivo, porque es evidente que también hay evidencias muy objetivas, palpables, que demuestran la evidencia de un creador. Por ejemplo, el ADN con toda la información y todo el código genético que nadie pudo, si quiero poner un ejemplo, si esto fuera una memoria y hay información, no salió del azar, sería algo tonto y absurdo pensar que venimos de la nada. Muchos ateos refutan eso o argumentan eso, que el universo es estacionario, como lo dijo Alfred Hoyle, alguien que se oponía a la teoría de que existía un creador detrás del universo, diciendo que existía un universo estacionario. Entonces creo que de ahí parte todo, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y cuando el hombre se hace estas tres cuestiones, es cuando o empiezan a refugiarse en la ciencia, algunos en la fe y algunos pues con una postura pues totalmente atea, diciendo, estamos aquí como un accidente cósmico, somos polvo cósmico, salimos de la nada, del azar. Y bueno, por lo menos yo le encuentro más sentido y más peso lógico, sentido común, más allá de la fe irracional y ciega,
el cristianismo, pero sobre todo en lo que Jesús dijo ser. Yo soy la verdad. Entonces, a mí eso me impacta y me funde los fusibles en el buen sentido. Y bueno, quería comentártelo para ti, porque Leonardo, creo que no podemos vivir para siempre especulando qué somos, sino por lo menos tu servidor ha encontrado la verdad y el significado de la vida en Cristo como la verdad absoluta. Y bueno, ahora sí que, como decía Blaise Pascal, otro filósofo y matemático, vamos a suponer que Dios no existe y que cuando nos moramos, pues yo no pierdo nada. Pero si Dios existe y cuando te mueras tú que no creías que existía, el que pierde eres tú. Hasta hablando filosóficamente, tiene más peso creer en alguien, una deidad, en este caso Dios por definición.